Hola, bienvenidos a mi podcast El Cielo en la Tierra. Mi nombre es Gaby Campos y en este espacio exploraremos juntos nuestra identidad divina, nuestro valor individual y aprenderemos a caminar nuestra vida en propósito. En esta primera temporada en el podcast te invito a aprender juntos sobre Jesucristo, su vida y sus enseñanzas a través del estudio del Nuevo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El Cielo en la Tierra. Gracias por acompañarme una semana más. En el episodio de hoy conversaremos sobre cómo Jesucristo puede ayudarnos a sanar, si bien de manera física, también de manera espiritual, nuestra alma. Conversaremos cómo Él puede acompañarnos a enfrentar las tormentas más grandes y tempestuosas que se presentan en nuestra vida. Cómo Él puede ayudarnos a calmarlas y a sobrepasarlas. El programa de Ven Sígueme para esta semana nos comparte una cantidad bastante significativa de milagros. Milagros que Jesucristo hizo justamente después de finalizar este gran sermón del monte del cual conversamos en episodios pasados. Abarca los capítulos 8 de Mateo, 2, 3 y 4 de Marcos y Lucas 7. En estos capítulos encontramos milagros como la sanación del leproso, el milagro de la sanación del sirviente del centurión, la sanación de la suegra de Pedro, el milagro de la sanación también de los endemoniados. Una muy especial en este capítulo es también el milagro del perdón que Cristo otorga a la mujer pecadora que lavó sus pies. También encontramos este milagro de las aguas, ¿verdad? De la tempestad que los discípulos estaban enfrentando y cómo Cristo calmó esta agua. Para propósitos de este capítulo abarcaremos únicamente dos de estos milagros, la sanación del leproso y calmar la tormenta en el mar de Galilea. Quiero invitarles que durante esta semana ustedes estudien en casa tanto los dos milagros que estudiaremos en este episodio y el resto de milagros que abarcan estos capítulos esta semana, puedan tener en cuenta tres cosas muy importantes. Número 1, que Jesucristo es un Dios de milagros. Número 2, que los milagros existen aún en la actualidad y que usted es merecedor de milagros. Y número 3, que si bien es cierto, los milagros que Cristo hizo, como calmar el mar, como levantar a alguien de entre los muertos o sanar una enfermedad física, son milagros extraordinarios. El milagro más grande e importante que Jesucristo nos ofrece es el milagro del perdón. Es el milagro de sanarnos espiritualmente. Es el milagro de decir, dejo ir tu pasado para que tu presente y tu futuro no sean responsables de él. Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con el concepto de la enfermedad de la lepra, que es esta enfermedad de la piel donde todos tus tejidos se infectan, producen grandes granos y tienes un desgarramiento de esta piel. También algo bien importante de la lepra es que es contagiosa, por lo que en la época de Jesucristo todas las personas que padecían lepra eran aislados de la sociedad, pues eran considerados impuros, ¿verdad? Nadie quería acercarse a ellos. Al estudiar esta historia del leproso de manera quizá muy pequeña, pero me siento identificada con este leproso. Cuando yo era niña padecí de muchos granos en mi piel, siempre he tenido problemas con mi piel y todavía recuerdo a mi madre hacer este remedio casero, como una cremita que le ponía hojas verdes, y recuerdo mi cuerpo, mis piernas, mis brazos sobre todo, ponerme en los granos esta pomadita natural en color verde. Y esto, sea como sea, creó cierta inseguridad en mí. Cuando me convertí en adolescente, los granos de mi piel se fueron, de los cuales todavía tengo cicatrices, pero se produjo mucho acné en mi cara y en mi espalda. Y fue este acné muy extremo, ¿verdad? Muy grande.
y como les menciono, trajo mucho aislamiento, ¿verdad? Cuando leo esto me hace pensar que yo también de manera personal e interna me aislé mucho. Tenía mucha inseguridad física en mí y no podía entender por qué yo precisamente, mis hermanas ninguna padeció de acné o cosa parecida de granos y siempre me cuestioné por qué yo tuve que enfrentar esto y lo enfrenté hasta años muy en mi edad adulta, ¿verdad? Entonces me identifico mucho con la experiencia de este leproso, pero para propósitos de esta clase no quiero desviarme en la cuestión de la sanación física, sino más bien que podamos ver este milagro del leproso no desde un lente espectador, sino más bien desde un espejo que se refleja en nosotros mismos, ¿verdad? El leproso dice que él vino, ¿verdad?, a buscar a Jesucristo, es decir, el leproso reconoció que Jesucristo tenía la capacidad de tomar sobre sí su enfermedad, ¿verdad?, y su aflicción. Creo que se puede reflejar mucho en nosotros el hecho de tener esta fe de venir a Cristo y pedirle, si es tu voluntad, si así tú lo quieres, por favor, sáname, por favor, límpiame, sáname de mis errores, sáname de mi pasado, sáname de mis comportamientos que no me están llevando hacia la luz, ¿verdad? Es venir a Jesucristo con esta fe, tal como la tuvo este leproso, de pedir su ayuda, ¿verdad? Y que si es su voluntad, Él pueda ayudarnos a sanar, a purificar esos deseos de nuestro corazón, a sanar nuestra alma y a poder refinarla, ¿verdad? A ser limpios de corazón, como lo hemos aprendido en episodios pasados. Esta semana el programa de Ven Sígueme cada semana refiere ciertos discursos de apóstoles o profetas, y esta semana nos refirió un discurso que se llama Heridos, del elder Neil L. Anderson, y quiero compartir con ustedes un quote que me gustó muchísimo en la parte de su discurso. Todos entendemos que las dificultades son parte de la vida, pero cuando nos llegan personalmente pueden dejarnos sin aliento. Sin llegar a alarmarnos, debemos estar preparados. El apóstol Pedro dijo: Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Junto a los brillantes colores de la felicidad y el gozo, los oscuros hilos de la prueba y de la tragedia están profundamente tejidos en la tela del plan de nuestro Padre. Esas pruebas, aunque difíciles, a menudo se convierten en nuestros mejores maestros. Quiero testificarles que Jesucristo, de manera personal e individual, es nuestro buen samaritano. Él ha sido enviado por un Padre Celestial amoroso a los quebrantados de corazón. Él viene a nosotros cuando otros pasan de largo, y Él unta su bálsamo sanador en nuestras heridas. Luego nos venda, nos limpia, nos cuida y nos protege. Le testifico que sea cual sea su enfermedad, quizá física, quizás mental, emocional o sobre todo espiritual, Él es el bálsamo sanador. Él es ese medicamento, esa receta, ¿verdad? Ese ungüento que nos sana. A continuación pasaremos a la segunda parte de este episodio, donde conversaremos sobre el segundo milagro, que hablaremos en él. ¿Alguna vez ha tenido una etapa en su vida donde se ha sentido muy vulnerable de manera física, emocional o espiritualmente, donde siente que está a punto de hundirse, que no encuentra una salida y una fuente de escape en su vida? Quizás sean por problemas en su trabajo, desafíos en su matrimonio o en su familia, enfrenta problemas financieros, duda, incertidumbre, ha perdido un ser amado muy cercano, quizás ha sido víctima de un accidente o de una persona, ¿verdad? Todas estas situaciones que pueden sentirse como que si lo han tirado al mar y
está a punto de hundirse en la tormenta más grande de su vida. Nuestra siguiente historia nos ayuda de manera muy especial a aprender cómo podemos afrontar estos momentos de vulnerabilidad, de dolor, de tormenta y de incertidumbre en nuestra vida. Y entrando él en la barca, es decir, Jesucristo, sus discípulos le seguían, y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca. Mas él, o sea Jesucristo, dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. También quiero compartirles cómo Marcos narra este milagro en los versículos de Marcos 4:36. Y despidiendo a la multitud, le llevaron así como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Para poder desarrollar este hermoso milagro me gustaría que pensemos en dos preguntas. ¿Qué puedo aprender sobre el hecho de que Jesucristo dormía mientras la tormenta? Y número 2, ¿qué podemos aprender sobre Jesucristo al calmar la tormenta? ¿Ha sentido alguna vez en su vida que Jesucristo ha desaparecido y que está dormido mientras usted está enfrentando la tempestad más grande de su vida? Y ha preguntado, tal como lo hicieron los apóstoles: Maestro, Jesús, Padre eterno, ¿no tienes cuidado y no ves que estoy pereciendo? Muchas veces me he sentido de esta manera en mi vida, especialmente en esta última etapa de mi vida que he estado viviendo con los desafíos que he enfrentado. Y de igual manera, quiero decirle que no debe culparse por ello. Tenemos otros ejemplos en las escrituras donde mismos profetas han experimentado este mismo sentimiento. Por ejemplo, el profeta José, cuando estuvo en la cárcel de Liberty, dijo: Padre, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada eterna? De igual manera, en el Antiguo Testamento aprendemos dos ejemplos muy valiosos sobre Ana. En Samuel 1, cuando dijo Jehová, que era Jesucristo en ese entonces: si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. De igual manera aprendemos en Job, ¿verdad? Cuando él dijo: yo clamo agravio y no tengo respuesta, pido auxilio y no hay justicia. Y el mejor ejemplo fue Jesucristo mismo, cuando estando ya tendido en esta cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos estamos en un punto diferente de las tormentas que inevitablemente enfrentaremos o hemos enfrentado o estamos enfrentando en nuestra vida. Quizás algunos estemos enfrentando la ola más grande de tormenta en este instante. Quizás otros estemos tratando de salir finalmente de la tormenta. Y otros es que estas tormentas aún no llegan, pero llegarán. Lo importante, sea donde sea en el proceso en que tú te encuentres al enfrentar desafíos y tormentas en tu vida personal, es recordar que hay algunos hechos que creemos nosotros que son reales, pero no son reales. Número 1, que Cristo no está. Él no está presente en mi vida. Él ni siquiera me escucha. Yo no soy merecedor. Yo no soy lo suficientemente espiritual para que mis oraciones lleguen a Él. No valgo lo suficiente. He cometido mucho pecado.
quiero testificarte que todas estas son argumentos erróneos que nuestra mente piensa. Tú sí eres importante, sí eres escuchado. No importa tu pasado, Él puede escucharte y puede ayudarte a salir de tus tormentas. Eres completamente merecedor de los milagros de Jesucristo. Entonces, luego viene esta pregunta muy lógica de decir, ¿por qué entonces Cristo duerme mientras me tormenta? La respuesta ya la hemos analizado en otras clases, y es que Jesucristo sabía quién era. Esta es la importancia de saber quiénes somos. Esa es nuestra primer tarea en esta vida, llegar a recordar quiénes somos. Él tenía una perspectiva eterna. Él entendía que todas estas cosas que vivimos en la mortalidad son temporales, que nuestra vida va más allá de este plano mortal, que esta es una experiencia que nos ayudará a ganar crecimiento espiritual para futuras etapas y estados, o reinos o glorias, como lo hemos visto. Así que la invitación para nosotros es que en medio de estas tempestades que vivimos, incluyamos esta perspectiva eterna en nuestra propia historia, en nuestra propia tempestad. Es reconocer que Jesucristo está durmiendo ahora, es porque Él conoce una parte de mi futuro que yo no conozco. Él puede ver el plano completo cuando nosotros solo podemos ver algo demasiado cercano del presente. Confía en que Cristo conoce la perspectiva eterna que tú ahora estás limitado por el velo del olvido. Reconoce que Jesucristo conoce tu futuro y Él te está preparando con esta tempestad, con esta tormenta, para que puedas llegar a la medida de tu creación, para que puedas llegar a ese grado o estado de iluminación del que hemos hablado en semanas anteriores. Así que la verdad más grande de este hermoso milagro y de este hermoso relato, queridos amigos, es el siguiente. Mientras Jesucristo esté conmigo en el barco, no pereceré. Y Él me ayudará a navegar al otro lado del mar y llegar sano y salvo. Y si en alguna parte de este camino, en la tempestad, Cristo duerme, yo reconoceré que Él me está permitiendo desarrollar mi fe firme en Él, mi confianza firme en Él, y me está ayudando a desarrollar los atributos que Él ya tiene para que un día pueda llegar a ser aún como Él es, y desarrollar estos atributos que necesito aprender en esta vida mortal. Ahora, la pregunta más importante que debemos hacernos es: ¿está Jesucristo en nuestro bote? ¿Está Jesucristo en nuestro barco? ¿Le he invitado a subir al barco de mi vida y navegar juntos este viaje de la vida? ¿Cómo nosotros invitamos a Jesucristo? Lo hemos visto en todos los episodios de este podcast. Lo invito al hablar con Él a través de la oración, al tener una comunión y una relación con Él. Lo invito a subirse a este barco de mi vida, al visitarlo en su santo templo, en su santa casa, en su santa iglesia, al participar de los sacramentos cada semana. Lo invito a subirse a la barca al poder conocer sus atributos a través de escudriñar las santas escrituras, como lo estamos haciendo en este instante. Lo invito a subir a mi barco al ayudar a otros que también están pasando tempestades, y quizá aún tempestades mucho más grandes que las nuestras propias. Quiero testificarles que sea en el punto en que tú te encuentres en este viaje de la vida, Cristo puede sanarte, Cristo puede acompañarte, puede ayudarte en las tempestades más grandes, esas tempestades que te desgarran el alma, ¿verdad? Que quiebran tu corazón. Él está ahí y no tengas duda de que Él va a ayudarte a salir de ahí y llevarte de regreso al otro lado del mar de Galilea,
al otro lado, a un estado espiritual más elevado. ¿Por qué yo les prometo esto, queridos amigos? Porque Él mismo lo ha prometido. Quiero compartir estas dos escrituras para cerrar el episodio, que nos comprueban lo que hemos hablado en este episodio. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. A manera de invitación, comparto con ustedes las siguientes afirmaciones. Que el miedo y la duda no destruyan su fe. Que al enfrentar las tempestades y las tormentas más grandes en su vida, pueda tener la capacidad de verlas desde una perspectiva eterna, sabiendo que son temporal y sabiendo que Cristo duerme con un propósito, aún el propósito de llevarlo a la medida de su creación, a la medida de la creación aún de Cristo. Y número 3, que Jesucristo es el mejor bálsamo, medicamento, tip sanador. Como la clase se titula esta semana, tu fe te ha salvado. Ya sea su fe de esperar pacientemente en el Señor, o ya sea su fe de ver el milagro desplegarse de manera inmediata en su vida. Sea cual sea la que le toque vivir, nuestra fe en Cristo, al saber que Él es ese bálsamo sanador, nos salvará y estaremos preparados para pasar al otro lado de ese mar y llegar a un estado mayor, un estado iluminado. Gracias a todos por acompañarme en este hermoso episodio en el cual una vez más hemos comprendido la importancia de recordar quiénes somos. Así que recuerden quiénes son, recuerden que son amados, que son suficientes, que tienen el derecho de recibir milagros y sanación en su vida. Nos vemos la próxima semana.